Buenos días, nosotros somos el grupo número 2. Vamos a exponer la responsabilidad del administrador de la base de datos. Este es un tema muy importante para nuestra clase y para nuestra carrera, ya que podemos darnos cuenta la importancia que tiene un administrador, ya sea la persona encargada o el equipo encargado pues, de administrar la base de datos. Para que toda organización pueda tener un éxito y un correcto funcionamiento, es vital que los datos y la información sean manejados de manera correcta. Los DBA son los que se van a encargar de que esto suceda. Sus funciones irán desde las más básicas, como controlar la base de datos y gestionarlas de manera general, así también como resguardar la seguridad de las mismas, otorgar permisos, auditar, etcétera. A lo largo de la exposición vamos a conocer todas estas responsabilidades, todas estas funciones, toda esta importancia, y también vamos a hablar un poquito de lo que esperamos para el futuro respecto a las responsabilidades o al mundo en sí de la administración de la base de datos. Entonces, ¿qué es el administrador de la base de datos? El DBA es la persona o grupo de personas encargadas de administrar, supervisar y asegurar el uso de los datos dentro de un DBMS. Estos sistemas permiten manejar grandes montañas de datos de una manera eficiente, permitiendo así disponer de una mejor herramienta para la toma de decisiones en los negocios. Por tanto, la necesidad de los administradores de la base de datos hoy en día son de gran importancia más que nunca. Entonces, ¿qué funciones realiza un DBA? La gestión general de la base de datos. El DBA pues utiliza sus conocimientos sobre la base de datos en una organización aplicando reglas básicas, desde haciendo tablas relacionales, ser capaz de hacer las interacciones correctas entre ellas, etc. El modelado de datos y el diseño de la base de datos. El DBA es el profesional experto en la recopilación y el análisis de las necesidades de los usuarios para obtener los modelos de relaciones conceptuales y lógicos. Esta tarea es muy difícil a pesar de lo que aparenta, puesto que un modelo conceptual de datos describe los requisitos en un nivel muy alto. Un modelo de datos lógicos proporciona en gran profundidad los detalles de los tipos de los datos, longitudes, relaciones, cardinalidades, etcétera. Auditoría. Una de las tareas del DBA es identificar los usuarios, qué tipo de acciones realizan dentro de la base de datos, insertar, actualizar o eliminar datos, cuando lo hace, cuando no. La auditoría no solo podría ser necesaria en un tiempo limitado para usuarios específicos o datos específicos, también puede ser requerida todos los días, a toda hora, para todos los datos que se introduzcan dentro de la base. Regularmente, para realizar este tipo de funciones se tiene que trabajar en combinación con auditores internos y externos de la empresa. Integración con aplicaciones. Esta parte se refiere, por ejemplo, a que la mayoría de las empresas hoy en día utilizan aplicaciones de terceros. Entonces, muy pocas de estas aplicaciones funcionan de manera aislada. Todas deben ser un conjunto. En otras palabras, las aplicaciones tienen que interconectarse unas con las otras, generalmente utilizando bases de datos como medio para poder compartir los datos. Bueno, tenemos también el resguardo y recuperación de los datos. Uno de los aspectos más fundamentales del trabajo de los DBA es proteger los datos de la organización. Esto incluye hacer copias de seguridad periódicas de los datos, a menudo mantenerlos a salvo de la destrucción de terceros, de personas que quieran robar información para obviamente perjudicar a nuestra empresa. Inteligencia de negocios y almacenamiento de los datos. Tiene un gran crecimiento, es un área de las más grandes para el DBA, es la inteligencia de los negocios, Big Analytics y el almacenamiento de los datos. Esto se debe a que las organizaciones están tratando de extraer toda la información que necesitan para las decisiones que toman en la empresa, para crecer, etcétera.
La planificación de capacidad. La mayoría de las organizaciones y el número y tamaño de las bases de datos crece rápidamente. Esto pues debido a la alta demanda hoy en día, la globalización, etcétera, el crecimiento poblacional, el crecimiento de los negocios, dependiendo de las empresas, claro, hay empresas que manejan mayor cantidad de datos que otras, pero por lo general las bases de datos crecen de una manera muy grande, muy rápida. Es la responsabilidad del administrador de bases de datos es gestionar el creciente volumen de los datos y diseñar los planes apropiados para administrarlos. Tenemos otra tarea que es la administración de los cambios. Configurar el servidor SQL Server o MySQL, el esquema de la base de datos, muchas otras facetas de este ecosistema de aplicaciones pues cambian con el tiempo. A menudo la responsabilidad del DBA es realizar el análisis del impacto antes de realizar los cambios dentro de una base de datos, implementar esos cambios, hacer pruebas piloto y documentar todos los cambios y los procedimientos. Estas son una de las tareas más importantes. La seguridad de la información. La seguridad de la información es una de las partes más importantes. Nadie quiere que sus sistemas sean hackeados, que su información sea robada, sea plagiada, que sus ideas sean copiadas, etc. Toda empresa necesita tener un sistema de seguridad, un plan de seguridad en su base de datos para llevar un correcto funcionamiento de su negocio. El DBA o el equipo, la persona, el equipo encargado de esto, tiene una gran responsabilidad respecto a la seguridad de la información. Entonces, esto podríamos resumir ahorita, en pocas palabras, lo que una de las funciones que realiza el DBA. Mis compañeros continuarán hablando del tema. Muchas gracias. Muy buenas, ingenieros y compañeros. Yo hoy les ampliaré un poco más de los DBA. Son los encargados de proteger los datos y administrar las actividades de estos. Por lo tanto, este debe proporcionar estándares para sus acciones y poder desarrollar los procedimientos para el control. Y es que dentro de las funciones del DBA también tenemos las técnicas de recuperación, anticipar fallas, definir los procedimientos de operaciones, siendo responsables de que éstas se cumplen y de actualizarlos o cancelarlos en caso de que se requieran. Siempre se debe procurar que los procedimientos que se aplican beneficien a todos los usuarios, teniendo en cuenta la optimización en la operación del sistema de gestor de base de datos y tomando en cuenta las políticas de la organización de la empresa. Como existen múltiples usuarios, es necesaria la estandarización. Tenemos tres usuarios: el programador, el usuario final y el administrador de la base de datos. Entre otras funciones desarrolladas por el DBA, tenemos restringir o limitar el acceso a los datos de ciertos usuarios, restringir o limitar el acceso a los procedimientos de ciertos usuarios. Podemos poner el ejemplo aquí de la seguridad nivel fila, que consiste en lograr mediante la utilización de un dato de grupo o el motivo que se da a la ejecución para brindar seguridad al ingreso de las filas de una tabla de la base. El objetivo es simplificar la realización del diseño de la codificación de cualquier aplicación, logrando que se coloquen restricciones en el acceso de las filas de los datos. Imaginemos aquí a un empleado que debe entrar solamente a la información que sea de su área, teniendo infringido cualquier otro dato que pueda poner en riesgo a la empresa. Para comprender el funcionamiento del procedimiento RLS, se debe dejar en claro que la clave es básicamente aceptar solo dos tipos de predicados de seguridad. Estos son los que se filtran en modo silencioso por las filas, y también están los predicados que se bloquean directamente por las operaciones, por ejemplo, after, insert, update before delete, especialmente cuando se infringen el predicado. Lo que ocurre es que el acceso de los datos de nivel
de fila de una tabla están regulados por un predicado de seguridad, que se define como una función con valores de una tabla específica que se encuentra insertada por el programador. El procedimiento sugerido para evitar problemas es el siguiente. Para empezar, es importante realizar un plan claro de qué es lo que se desea proteger con los objetos de RLS, dejando establecido la función de predicado y las direcciones de seguridad. Se debe definir el permiso conocido como Alter Any Security Policy, sea usado solo para los usuarios con privilegios como el administrador de la directiva de seguridad, que no ocupará más que el permiso select. No es bueno usar demasiado la recursividad del predicado, porque esto puede causar problemas de degradación. El optimizador de consultas tiene la capacidad de buscar recursividad directas. Por supuesto que aún se puede seguir teniendo problemas con las indirectas. Esto significa que la recursividad llega a ser indirecta si existe una segunda función. El administrador debe saber cómo iniciar el proceso de recuperación de una base de datos, con copias de seguridad a utilizar, cómo proteger las tareas pendientes, cómo verificar el rendimiento y actuar de la manera inmediata cuando surja un problema, controlar cualquier procedimiento para recuperar estadísticas de la base de datos y también debe detectar tiempos muertos que causen retrasos en el procedimiento para poder comprobar si existe un bloqueo y cuál es el origen. También él es el responsable de publicar y actualizar los documentos relacionados con la base de datos, entre estos los estándares, detalles de acceso y cómo recuperar cualquier información. Esto ya que siempre se tiene que tener informado a la persona que domine el sistema, o sea, el dueño de la empresa. Las principales responsabilidades de un DBA son el mantenimiento y rendimiento de la configuración. Entre otras palabras, los DBA deben asegurarse que las bases de datos funcionen correctamente y que estén configuradas para ello. En otras palabras, el DBA lo que debe encargarse es de tener un control sobre qué es lo que se está usando, qué aplicaciones clientes de bases de datos se están usando. Por ejemplo, que se use MariaDB, que se use Workbench SQL o Heidi SQL. Todas estas aplicaciones clientes saber cuáles son las herramientas que proporcionan. ¿Qué vamos a usar? ¿Por qué lo vamos a usar? Y qué es lo que esto nos va a ayudar o cuál va a ser la diferencia entre usar este y usar otro. De igual manera con el lenguaje de la base de datos, si va a usar, cuál va a ser la base que va a usar, cuáles son las herramientas que proporciona este lenguaje y cuáles son las ventajas, qué es lo que me proporciona que no me proporcionan otros o por qué es necesario para el proyecto que estoy formulando. Entre otras cosas, de igual manera, tener una estructura de los datos, que esto ya se podría decir de que es algo que se planifica con el área de análisis y desarrollo del proyecto. Responsabilidades más importantes, mantenimiento, copias de seguridad. Es necesario siempre tener un respaldo. Si tengo algún problema con mi base de datos en la nube, pues tengo un respaldo en un disco duro. Bueno, en varios discos duros porque en un disco duro se puede fallar. Si solamente tengo un disco duro y la copia de seguridad en la nube, una falla y pierdo completamente todos los datos que tenía guardados. Rendimiento, eh, asegurarse de que la estructura de los datos esté ordenado de manera que no haya información de más o que no falte información y que la información que se utilice más seguido, se pueda acceder a ella de una manera más fácil y esto haría que fuese mucho más eficiente. Si todo el tiempo tengo que acceder a datos de una tabla, que solo voy a necesitar
la mitad de los datos, pues hay deficiencia en cuanto al proceso. Configuración, incorporación de características, parches, versiones. Esto de igual manera, pues, se debe de tener en cuenta que el equipo que se esté encargando de las bases de datos, pues todos tengan los mismos recursos, todos tengan las mismas versiones, parches, y que cada vez de que sea necesario una actualización en cuanto a los programas que se estén usando o un cambio de estos programas que se estén usando, pues que sea en todo el proyecto, por decirlo así. Seguridad, auditoría, configuración, documentación. En la seguridad, pues es necesario tener en cuenta cuál va a ser el acceso que va a tener ciertos participantes en el proyecto. A qué información va a tener acceso el área de desarrollo, a qué información va a tener el área de los mismos DBA, a qué información va a tener quien va a ser el encargado, por decirlo así, de la base de datos, quien va a tener el mayor acceso a ellas. De igual forma, la planificación de capacidades, identificar tecnologías nuevas, siempre estar al tanto de cómo se puede mejorar el proceso, cómo se puede hacer más eficiente. Con respecto el mundo del software constantemente está evolucionando, y pues las estructuras de trabajo deben evolucionar junto con la misma tecnología, el mismo mundo del software. Apoyar iniciativas de desarrollo, crear bases de datos para pruebas y desarrollo y sincronizar con la producción. Eh, ¿Cómo medir el desempeño de un DBA? La verdad, parece una pregunta sencilla, pero la verdad es difícil de responder. Poniendo como ejemplo que ocupáramos para la medición lo que es el número de queries exitosos en un tiempo adecuado que un DBA es capaz de realizar. Tomando como ejemplo esto, definamos exitoso, donde nos encontramos con la paradoja de que exitoso puede ser que no falla o que devuelve lo que nosotros pedimos. Entonces, ahí está en qué tipo de exitosos debemos elegir. En cuanto al tiempo, pues es relativo correspondiendo a la cantidad de datos que se analizan en cada query. Algunos queries toman, no sé, segundos a otros minutos. Respecto a esto va a variar dependiendo de la cantidad de información que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente sobre cómo de medir el desempeño, aunque no podamos medir el desempeño como tal, podemos utilizar algunas mediciones, como ser la disponibilidad de la base de datos comparada con SLA. SLA es el nivel de acuerdo estipulado en el contrato con los clientes, eh, la capacidad de cumplimiento de la base de datos con respecto al acuerdo que tenemos con los clientes, o el número de advertencias o de errores que nos dan en un mes comparado con el mes siguiente, y esto que la solución que el DBA tomó para que no suceda así. También la cantidad de bases de datos estándares que fueron establecidas por la empresa, eh, la cantidad de bases de datos que desarrolló este DBA, o también podemos medir lo que es la cantidad de pruebas de desastre exitosas en un año. Cuántas pruebas de desastre hicieron y cuántas fueron exitosas y cuántas fueron fallidas. Y como por último podemos también medir lo que es la cantidad de respaldos exitosos o las fallas de estos en un mes también. Continuando, nos encontramos con el futuro para los DBA. Como primero tenemos automatización y la nube. Actualmente se están migrando muchas bases de datos lo que es a la nube, y también se están haciendo más automatizaciones de sistemas para esto adentrarnos lo que es en el mundo de la nube. Para esto un DBA debe estar actualizado, saber qué beneficios nos traerá lo que es esta migración de datos, y poder informar al cliente o empresa los beneficios, costos
y qué se necesita para poder migrar estos datos y ser capaz también de administrarlos. Proliferación de las nuevas tecnologías y tipos de datos. Un DBA, entre más tecnología sepa utilizar o comprenda, tenga muchas tecnologías al alcance y pueda completar todas estas, combinarlas todas estas y hacer que todas estas funcionen como un todo, se vuelve muy valioso lo que es para la empresa, ya que es capaz de trabajar con las distintas tecnologías y poder adaptarse a las, a las nuevas tecnologías que van presentando. Mayor interés empresarial en los datos. Actualmente no solo necesitamos que el DBA sea capaz de administrar los datos, de guardarlos, de traerlos, sino que también sea capaz de comprender qué datos están guardando a nivel empresarial para así ayudar a los empresarios a la toma de decisiones. Podemos mencionar algunas recomendaciones con respecto al tema que lo es los DBA para poder mejorar en el aspecto. Por ejemplo, podemos seguir ampliando nuestro conocimiento adquirido mediante una investigación de cualquier duda que haya sugerido durante la explicación. Pasar a la práctica lo que es lo visto en este video, con ejercicios de reparación de errores de código, por ejemplo. Desarrollar un interés en el amplio mundo de las labores de un administrador de base de datos. Compartir conocimiento adquirido con personas que también estén interesadas en el tema para así compartir opiniones y puntos de vista y enriquecer lo que es nuestro conocimiento. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Aníbal Reyes y le voy a hablar sobre, bueno, voy a mostrar unos ejemplos sobre lo que hace el DBA, unos ejemplos básicos sobre manipular tablas, insertar campos, insertar registros, eliminar registros, esas cosas. Bueno, primero comenzar por utilizar la base de datos que creé para este fin, que sería test.db. Y entramos en la base de datos, creamos una tabla. Vamos a utilizar empleados. La tabla empleado va a tener dos campos. Campo para el nombre, que va a ser de tipo varchar, de tamaño 30, y un campo de edad, que va a ser de tipo integer. Y ahí está, ya tendríamos nuestra tabla. Ahora vamos a insertar un campo. Insert into employee. Y ponemos los campos name y edad. Vamos a insertar un campo, un registro. Vamos a ponerle Demian y de edad 33. Vamos a mostrarlo. Y tenemos el campo, el registro que acabamos de insertar en nuestra tabla de empleados. Ahora vamos a editar este campo, este registro. Date. Set. Vamos a cambiar el campo nombre. Y ahora le vamos a poner Mario. Where text bajo name es igual a Demian. Y ahí ya estaría.
ya se habría, ya habríamos editado el registro. Y aquí lo mostramos. Cómo cambió el campo name de Demian a Mario. Y por último, eliminar un registro. Where este name es igual a Mario. Y estaría ahora, si queremos mostrar la tabla, debería aparecer vacía. Y en efecto, así es. Pues eso sería todo con respecto a los ejemplos básicos. Son, pues sí, extremadamente básicos comparado a lo que hace un DBA en una base de datos en el mundo real. Pero bien, pues nuestras conclusiones son pues, que un pilar del funcionamiento empresarial pues, es la base de datos, la cual siempre debe existir, aunque esta puede estar en distintas formas, pues también en distintas plataformas, como en este caso fue en SQL Server, podría haber estado también en MySQL, en SQLite, en MongoDB, y de otra forma, ¿verdad? También pues lo más importante es que se mantenga un orden apropiado, que logre dar soluciones efectivas para las solicitudes que se hagan, que pues si al final se requiere que la base de datos almacene un nombre de 50 caracteres, pues que eso es, que se haya planificado para eso y no para una de 30 o de 20, que se pueda dar soluciones con la información que se guarda en ella, es pues básicamente lo que se busca hacer en una base de datos, es una de las principales prioridades que tiene. Bueno, como segunda conclusión tenemos que entre los puntos a destacar, simplificando en una lista de labores del DBA, están la seguridad, el mantenimiento y la administración, que bueno, como en los ejemplos anteriores, que se pudieron editar campos, se pudieron eliminar campos, podrían eliminar tablas incluso, una base de datos completa, eh, para las responsabilidades que ellos tienen. Pues estas se deben seguir con una debida actitud de cuidado y paciencia al estar precavido ante todo, teniendo un objetivo claro de lo que se desea cumplir, pero sobre todo una búsqueda de cumplir la tarea eficazmente para satisfacer las necesidades correspondientes. Y pues sí, pues eso es lo que buscan ellos, cumplir pues las necesidades, como ya mencioné, que si se desea tener un campo que almacene 20 o 30 caracteres, que eso pues sea lo que haga, que, haga lo que tiene que hacer la base de datos. De esto es de lo que se encarga el DBA. Y pues, sin más que decir, gracias por su atención y aquí finaliza.